y pues no hemos podido pasar clases. Mil disculpas. Voy a reponer las clases en lo que logremos reprogramar junto con ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, los que creen que hemos quedado en, en este punto, por favor pongan uno en el chat. Los que creen que no hemos quedado en este punto, por favor pongan cero. A ver, recuerden de que hemos hablado la última clase. Ok, ok. A ver. Buen día, Inge. Disculpe, si no estoy mal, llegamos hasta el diagrama de las ISO, de las familias de las ISOs. Claro. Esto es lo que hemos hablado del trabajo que hicimos, ¿no? Las tres dimensiones. Sí, ya hemos hablado de todo esto y hemos revisado los trabajos. Hemos visto qué es un sistema de gestión de seguridad de la información que se construye a través de la ISO 27001, que es la ISO de los requisitos, apoyado por la ISO 27002 con un amplio, con una visión hacia el riesgo, ¿no? La gestión de riesgos. Entonces, hemos quedado acá, ¿verdad? Por lo Sí, que nos tocaba esto. Sí, muchas gracias. Estaba queriendo recordar bien. Pasa que ese martes que no hemos pasado me ha tenido ahí loco. Pero que se va a reponer un tema de conectividad, pero se va a reponer todo eso. De todas formas, las actividades siempre están. Bueno, ¿cuál es el enfoque entonces según, según la familia de las ISOs que tenemos acá? Si bien la ISO de la familia 27000 tiene que ver con todo lo que es seguridad, los sistemas de gestión de seguridad de información, nosotros nos vamos a abocar a la revisión de la ISO 27001, que son los requisitos que debemos cumplir para certificarnos con la ISO 27001. Nuevamente, esos requisitos son puntos para construir un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Ok? Ese sistema de gestión de seguridad de la información, entonces tiene que cumplir la ISO 27001, la que está arriba, ¿ok? La que está en la naranja. Basado y apoyado por las guías de buenas prácticas, que ahora es la ISO 27002, en el ámbito de las buenas prácticas de la seguridad informática, o seguridad de la información, ¿ok? Ahora, existen otras ISOs, por ejemplo, la ISO 27004, que es métricas de los sistemas de gestión de información, la ISO 27005, que es la gestión de riesgos. Eso es importante porque todo esto va centrado en la gestión de riesgos. Y otras más que no vamos a alcanzar a ver. Pero la vida nos obliga a empezar desde la ISO 27001, la ISO 27002. No vamos a ver tal cual la ISO 27005, pero sí vamos a ver un poquito cómo funciona o algunos conceptos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería, así como tenemos nuestra triada de la seguridad o las tres dimensiones de la seguridad, que son la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad? A la hora de construir un sistema de gestión de seguridad de información, nosotros tenemos que tener una triada también de las ISOs que son las fundamentales y las que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Como les dije, la ISO 27001, que es la de los requisitos, la ISO 27002, la guía de buenas prácticas de seguridad de la información, y la ISO 27005, que es la gestión de riesgos de un sistema de gestión de seguridad de información. Nosotros vamos a ver muy por encima la ISO 27005, pero es algo que les he repetido todo el tiempo, que está centrado todo esto en
la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos es gestionar el riesgo de qué? De un activo. Este activo está, para gestionar, para reconocer este activo de información, este activo es el que debemos brindarle integridad, debemos garantizar la integridad, debemos garantizar la disponibilidad y debemos garantizar la confidencialidad de ese activo. Hasta ahí volvemos, ¿de acuerdo? Y que quede claro entonces, el enfoque para un sistema de gestión de seguridad de la información que vamos a ver en esta unidad es la ISO, es esta tríada, la ISO 27 de ISOs, la ISO 27001, la 27002 y la 27005, ¿de acuerdo? La estructura de la ISO 27001, yo les estoy presentando una estructura de forma horizontal. Generalmente los gráficos son en otro sentido que vamos a ver más adelante. Esta estructura vamos a revisar a detalle en la unidad 2. La unidad 2 que es la ISO 27001 básicamente. O sea, construir un sistema de gestión de seguridad de la información con la ISO 27001. ¿Sí? Los pasos que se siguen, que debemos cumplir, cuáles son las etapas, ¿sí? Entonces, esta ISO que vamos a profundizar más adelante, esta es la estructura general de la ISO 27001-2013. Aquí quiero hacer una pregunta y quiero que respondan en el chat. ¿Para qué? Quiero que respondan muy rápidamente en el chat. Cada uno tiene que responder y me va a fundamentar su respuesta. ¿Ok? ¿Para qué se usa una ISO? En general, no solo para la ISO 27001. En general, ¿para qué se usa una ISO? Quiero que respondan todos. Vamos a dar un par de minutos para eso. ¿De acuerdo? ¿Para qué se usa una ISO? Recuerden bien y vayan escribiendo sus respuestas aquí en el chat. Muy bien, sigamos, por favor. Todos tienen que responder. Todo está quedando grabado, ¿no? Ok, ¿falta alguien más?
Ok, listo, ¿no? ¿Nadie más? Genial, gracias. A ver, de todo lo que he leído hasta ahora, de todos los que han puesto, evidentemente hay una buena percepción de lo que es una ISO, ¿no? Una ISO no tiene que ver con implementar un software, implementar un elemento en sí de forma aislada. Una ISO tiene que ver con el garantizar la calidad, ya sea de ese producto, de ese servicio, puede ser la calidad de un proceso dentro de una organización, ¿sí? Garantizar la calidad, y cuando hablamos de garantizar la calidad, podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, garantizar la calidad de, de los tiempos de respuesta, garantizar la calidad de los datos, la calidad de los datos, garantizar la calidad de la información también, porque ustedes saben que los datos como datos no nos sirven de nada, la información es la estructuración de los datos, ¿sí? Por si acaso. Garantizar la calidad de que nuestro producto cumpla con normativas nacionales e internacionales. Vamos a hablar de leche PIL, por ejemplo. ¿Será que nosotros tenemos garantizado, será que podemos confiar a la empresa que tiene garantizado la inocuidad del producto, de la forma de producir ese producto? Es decir, que todo está limpio. Entonces, vamos a verificar una ISO, vamos a ver si tiene una ISO que el cumplimiento de esa ISO nos garantiza a los consumidores y al resto de las empresas a que ese producto está bien, garantiza la calidad. ¿De acuerdo? Hay varias formas como han explicado y me ha gustado algunas. Eh, para ayudar a elaborar normas para la empresa, dice Cristian Chin. Sí nos sirve para eso también. De hecho, yo puedo tener un sistema de gestión de seguridad de la información en base a una ISO. Entonces estoy elaborando, mi sistema de gestión de seguridad de la información tiene políticas y las políticas nos permiten generar normas o reglamentos o procedimientos de actuación ante algún incidente. ¿Sí? Bueno, o para prevenir incidentes. Por ejemplo, podría existir la norma o una política de que no puedo conectarme a la red mediante un dispositivo que no esté certificado por la institución. Podría ser, por ejemplo. ¿Sí? Este tipo de cosas. Entonces, ¿nos ayuda a elaborar normas dentro de la empresa? Sí, bajo este estándar. ¿Ok? Y obviamente, si yo voy a implementar un sistema de gestión de seguridad en una empresa basado en la ISO 27001, voy a otra empresa, voy a hacer lo mismo con la ISO 27001. Sin embargo, sus políticas, sus normas y todo lo que es la forma de actuación pueden coincidir, pero generalmente no coinciden, porque es un tema de que cada empresa tiene sus particularidades. Pero cuando yo voy a hacer una revisión de que si cumplen lo que tienen que cumplir de acuerdo a la normativa, ambas van a cumplir. Y una persona me ha puesto para tener una certificación que demuestre su funcionamiento cumple los requisitos estándares establecidos a nivel internacional. Cuando yo además de tener el cumplimiento de la ISO 27001 que me garantiza la integridad, disponibilidad y confidencialidad de mis activos de información, el tener la certificación es que me ha hecho una auditoría externa de cumplimiento de la norma, algún ente que puede ser, que generalmente la ISO deriva a empresas que se certifican para ser certificadores. Hay organizaciones a nivel internacional que certifican. En el caso de Bolivia existe la
y Norca, que son los que van y certifican que esta empresa cumple con esa ISO. Por tanto, la ISO garantiza que se cumplan estos estándares internacionales. Una empresa que tenga una certificación es una empresa seria, una certificación genera valor a la empresa, hoy en día es un diferencial ante el resto de las empresas. ¿Ok? Aquí dice Paul, para mejorar los resultados de una empresa en general. Sí, también es parte de eso. Cuando garantizas la calidad de un servicio o de un producto dentro de una organización o algún proceso dentro de una organización, se supone que cuando hablamos de calidad es que estamos mejorando los resultados. Pero eso nunca va a ser estático. No es que implementamos, hemos mejorado y listo. No. De hecho, la ISO 27001 se construye con enfoque, un enfoque que se llama el enfoque de un proceso de mejora continua. Un enfoque que nos genera un proceso de mejora continua. Ese proceso de mejora continua del sistema de gestión de seguridad de información con esta ISO se llama el proceso de mejora continua de Deming, que tiene 4 fases, que es planificar, hacer, eh, revisar o verificar y actuar. Es plan, do, check, act. En español es planear, hacer, verificar, actuar. Entonces en inglés PDCA y en español es PDVA, creo que sí, algo así. Ah, pero está aquí, justo está en la presentación. Si ustedes se fijan en la presentación, el proceso de mejora continua está expresamente aquí. Planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso de mejora continua. Eso no son fases de la ISO 27001. Es este enfoque de la mejora continua. El ciclo de Deming se llama, Deming. Y este nos permite hacer eso. Por tanto, como decía Paul Rodrigo, dice, mejorar los resultados quiere decir que una vez que implementas ya estás mejorando, pero esto te permite mejorar todo el tiempo. ¿Mediante qué? Mediante un proceso de verificación. Verificas, chequeas, auditas, en otras palabras, por así decirlo, una auditoría interna, una auditoría, revisión de todo eso. Y entonces actúas, cambias, mejoras. Y en este gráfico se puede ver, ¿sí? En este gráfico se puede ver. Ahora, entonces, estamos quedando claros. Creo que todos ya tenemos claros para qué es una ISO. Una ISO es para garantizar, para gestionar y garantizar la calidad, ya sea de un servicio o un producto, o un servicio o un producto dentro o fuera de una empresa. ¿Quiénes se certifican? Las empresas. Las ISO se certifican las empresas. ¿Quiénes las certifican? Empresas autorizadas para hacer esa certificación. Empresas que han demostrado que han hecho auditorías de verificación y certifican. Las ISOs te las certifican por un par de años, por 3 años, por 4 años, dependiendo. Generalmente esto debería hacerse un trabajo para cada año, pero los recursos y el dinero no alcanzan muchas veces en las organizaciones. Lo apropiado es revisar esto cada 2 años máximo, ¿no? Pero obviamente eso es la auditoría externa, la verificación externa para la certificación y que te pongan el sello de la certificación de la ISO 27001, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ahí murió, sino que este proceso de Deming o el ciclo de mejora continua de planificar, hacer, verificar y actuar nos permite siempre modificar todos los controles, modificar las cosas que hacemos y todo eso. Dentro de esta estructura, entonces, se van a fijar que acá están lo que debemos cumplir de la ISO 27001. Aquí dice, punto 4, contexto de la organización. Punto 5, liderazgo. Punto 6, planificación. Punto 7, soporte. Punto 8, operación. Punto 9, evaluación del desempeño. Y punto 10, mejora. Y cada uno de esos tiene más o menos las actividades que hay que hacer. Sin embargo, ¿dónde está el punto 1, 2, 3?
El punto 1, 2 y 3 son puntos de referencia estandarizados. Cuando tú quieres certificarte cuando tú quieres implementar y posteriormente certificarte con tu sistema de gestión de seguridad con la ISO 27001, entonces, a partir del punto 4 de la ISO 27001 hasta el punto 10 son los cumplimientos o lo que debes hacer para implementar o debes cumplir, los requisitos que debes cumplir. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Esto vamos a profundizar en la unidad 2, pero ¿alguna duda, consulta que tengan por ahí? Algo que me ha gustado de las respuestas es que el 98% tienen algo de verdad en todo lo que han puesto ahí. Sí, estos están en lo correcto. O sea, han googleado bien o es que han entendido todo lo que hemos hablado en la clase. Entonces, yo prefiero que hayan entendido todo lo que han entendido de las clases que hemos tenido hasta ahora y que a partir de eso han podido responder. ¿Sí? Y los que han googleado, bueno, está bien, por esta vez, pero ya saben, todo esto tiene que salir, cuando les hago ese tipo de preguntas no sale de googlear, sale de lo que yo les he explicado. Sí, evidentemente puedes encontrar googleado, pero uno se da cuenta cuando es googleado, se nota al tiro. Bueno, ok, muchas gracias por eso. ¿Dudas, consultas acá? Así súper rápido, algún temita que les gustaría ver de esto, ¿se entendió? Ok, no voy a ser muy insistente esto porque esto vamos a ver en la unidad 2. Ahora lo estamos viendo horizontal, en la unidad 2 lo vamos a ver vertical para tener un seguimiento. Pero si se dan cuenta, la metodología o el enfoque o el ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua está directamente relacionado con las etapas o los puntos de la ISO. Sí, adelante, Abigail. Abigail, Elisa, buen día. Buen día, Inge. En caso de que no cumplan estos de la ISO, ¿les pueden quitar esa certificación o qué debería pasar o qué sucedería para que esa certificación que les han dado se sea arrebatada de la empresa? Cuando te dan un emblema, o sea, cuando te dan un certificado que dice, usted tiene la certificación del ISO 27001 emitida por tal auditor, emitida por tal empresa, ta, 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 de tal fecha a tal fecha. Es decir, hay una fecha de vencimiento de la certificación. Y cuando termine la certificación hay que prever de hacer el proceso de certificación previo, porque puedes quedarte sin certificación unos meses. Lo apropiado es que se vuelvan a certificar para mantener la certificación. Dependiendo de la entidad certificadora, algunas entidades certificadoras certifican esto por 2, 3 años, 5 años inclusive, pero ustedes saben que en 5 años la vida cambia, ¿no? Se supone además que este proceso de mejora continua debería permitir que si tú cumples el proceso de mejora continua, tus buenas prácticas y lo que estás cumpliendo dentro de la organización te van a permitir certificarte sin problemas. Entonces es una buena inversión. No es que nuevamente hay que hacer todo, ¿no? Primero haces una auditoría interna de cumplimiento. Tu auditor interno te dice, sí, está todo bien, vete a la certificación. Entonces recién viene el auditor externo y ese certifica. Y ese te dice, sí, certificado. Pero el auditor interno ya va a encontrar algunas falencias, te va a informar, entonces tú vas a verificar y vas a actuar, vas a corregir eso antes de que venga la certificación. Entonces, el trabajo fuerte es al momento de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la ISO. Pero después tendría que ser el día a día, automático, así, cumpliendo las fechas, ejecutando las cosas. Recuerden que no hay un software que te administre un sistema de gestión de seguridad de información. Puede haber un software que te administre en alertas, tiempos. Es como que tú hagas una planificación y que te salga una alerta y te diga, tal día tienes que hacer esto, tal, verifica y todo eso, ¿no? Muy bien.
Sigamos. ¿Alguna duda más? ¿Alguien más por ahí? ¿Se contestó, no? Sí, Inge, gracias. Ok, de acuerdo. No quiero que se mareen mucho con esta slide, ¿sí? La ISO 27002, que tiene que ver con las buenas prácticas. Quiero que vean los colores al lado derecho. Los colores celestes tienen que ver con la seguridad organizativa de la institución. Los colores medio rosados algo, tienen que ver con la seguridad lógica, o sea, la informática, con los datos, ¿sí? Con lo que está en verde tiene que ver con la seguridad física. Cuando hablo de seguridad física, no solamente estoy hablando vamos a poner cámaras de vigilancia, un cerco eléctrico, vamos a poner domótica para algunos sensores o IoT para algunos sensores. No, de repente yo tengo un volcán a unas cuantas cuadras y eso es algo que puede generar problemas en mi data center, ¿verdad? Y eso, en Cochabamba donde pongas un data center creo que está bien. Sin embargo, hay consideraciones físicas. En La Paz no es en cualquier lugar, ¿verdad? Es complicado. De hecho, el data center del órgano electoral está a media cuadra de un precipicio, a una cuadra de un precipicio. Es complicado, ¿verdad? Cosas así. El data center del CEGIP se ha ido a un lugar que cumple, que está en la zona sur, ahí en el PAVI. Entonces está un data center donde físicamente no va a tener problemas. Ese tipo de cosas, ¿no? Después está la seguridad legal. La seguridad legal es el cumplimiento o el compliance, que le dicen, compliance le dicen por ahí, en todo lado a nivel a nivel corporativo, a nivel de empresas. Hablamos mucho del compliance. El compliance quiere decir cumplimiento de la normativa. Si hay alguien que te está regulando, cumplir lo que te piden ellos. Por ejemplo, en el caso de los bancos, la ASFI. En el caso de las empresas de seguros, la APC, la Autoridad de Pensiones y Seguros. En el caso de empresas eléctricas, la Autoridad de Electricidad. En caso de... y así, hay entes para todo tipo de ámbitos. Sí, la ATT está para telecomunicación, telefonía y todo eso, ¿no ve? La ATT, pero también es transportes. La Autoridad de Transportes, ellos regulan a las aeronaves, por ejemplo, a los aviones, todo eso. Entonces, hay que cumplir eso, ¿sí? Aquí hay este que está con puntitos quiere decir que se han implementado en la ISO 27002 versión 2013. Algo también que tienen que tomar en cuenta es que las ISO se van actualizando todo el tiempo, ¿sí? Bueno, en largos tiempos. La versión 27001-2013 es la que está actualmente. La versión de la ISO 27002, versión 13, era la última que estaba oficial. Claro, habían la 27016 y otra más, pero esas solo han ratificado la 27013. Sin embargo, la 27001 se mantiene la versión 2013, no hay cambios. En la 27002-2013, porque yo he presentado esto el anterior semestre, se mantiene a las anteriores, que eran la 27002, 2009 o 2008, creo, 2005, 2007. Ahora, hace unas semanas atrás, hace un mes más o menos, acaba de salir una nueva versión. Perdón. Acaba de salir una nueva versión verificada y que tiene algunos cambios, que es la 27002, versión 2022. Vamos a ver esto en la unidad 2, vamos a ver también un poquito esos cambios, ¿sí? Vamos a revisar un poquito esos cambios. Solo para que conozcan, pero hoy día todas las empresas, las instituciones trabajan con la 27002 versión 2013. La 27002 2022, todavía no te vas a topar mucho con eso, pero ya es bueno ir implementándolo, ¿sí? Bueno.
Entonces, cuando hablamos de la parte de, que está en celeste, hablamos de políticas de seguridad. La de rosado, la seguridad lógica, donde tenemos la seguridad en las operaciones, la criptografía, seguridad en comunicaciones, adquisición y desarrollo y mantenimiento de sistemas, de los sistemas informáticos. Como buena práctica y para certificarte en la ISO 27002, debes tener en mantenimiento tus sistemas informáticos. Un ejemplo, en todo lo que es la parte bancaria en Bolivia, que está regida por la ASFI, en uno de sus reglamentos dice que ningún sistema debe estar sin mantenimiento, sin soporte técnico y mantenimiento. ¿Qué es mantenimiento? Que el software no entre en obsolencia, ¿sí? Que el software se vaya actualizando. Hemos hablado de esto en la anterior clase o la primera, donde se habla de que estos sistemas no tienen que estar desactualizados nunca. Y o sea, les digo con toda honestidad, yo he firmado un contrato para un sistema de gestión de filas, solamente porque la normativa le obligaba a tener un contrato de mantenimiento del sistema. De repente hasta no hacen nada, pero tengo que instalarles una nueva versión actualizada, ¿sí? Y es la obligación. Entonces, me contratan para eso, o me contrataron esa vez para eso. Ese contrato termina por un tiempo. Entonces, los contratos de mantenimiento y soporte técnico son por un año, ¿sí? Como habíamos hablado. Entonces, dentro de un banco, desde el sistema de control de filas, obviamente hasta el core bancario, y los sistemas y la capa de cliente que tienes, de los sistemas que interactúan con tu core bancario, todos los sistemas deben tener un proceso de adquisición, desarrollo, mantenimiento del sistema. Si has comprado, estás obligado a tener mantenimiento. Si has desarrollado in-house, tienes que tener un equipo que pueda dar mantenimiento a eso. Si no tienes garantizado gente para eso en específico, estás re complicado. ¿Qué pasa? Hay empresas, hay bancos que han empezado a hacer sus propios desarrollos internos. Entonces, estás obligado a mantener un mínimo de gente o esa misma cantidad de gente a que hagan mantenimiento del sistema. Y para hacer mantenimiento del sistema, tienes que mantener a todos porque van a reescribir el sistema en nuevas tecnologías, con nuevas actualizaciones, nuevas mejoras. Entonces, mantienes un equipo grande de gente de desarrollo in-house. ¿Será eso sostenible a la larga dentro del banco? Depende. Depende de la visión que tenga el banco. Lo mismo en las empresas. ¿Ok? Bueno, entonces, por un tema de adquisición, quería tomar una cápita acá en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, que es algo que ustedes van a encontrar como clientes o van a ser cliente de alguien o ustedes van a tener que hacer la rueda, ¿sí? Dependiendo de las tecnologías que vayan utilizando, dependiendo de la organización. ¿Ok? Entonces, la ISO 27002 tiene todo esto, ¿sí? No vamos a entrar mucho más detalle, vamos a avanzar para el siguiente. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta sobre esto. Sí, adelante, Víctor Hugo, Samir. Sí, Inge, una consultita. Respecto a lo que dijo de que Ibnorca es la que proporciona este tipo de certificados, ¿quién regula a Ibnorca? Ibnorca es estatal, el Estado boliviano. El Estado boliviano tiene a Ibnorca como un brazo operativo que trabaja como una empresa privada, si te has dado cuenta. Creo que es una concesión, pero Ibnorca es la autorizada en el país a dar certificados de las ISOs. Por ejemplo, si yo quiero comprar la ISO 27002 norma boliviana, ¿a quién se la compro? A Ibnorca. Ibnorca ha desarrollado la ISO 27002 norma boliviana. También yo ya me compré la ISO 27001 norma boliviana. También la tengo. Entonces, ellos se encargan de brindarte las normas. Tú compras las normas y te dan las normas y acceso a su repositorio por 2 años o un año. Pero ellos también certifican. Digamos, yo implemento la ISO 27001 y quiero que alguien venga a certificar. Tendría que venir Ibnorca y certificarme. Sin embargo, no es obligatorio recibir la certificación de ellos. Puede venir una empresa internacional y hacerte esa certificación. ¿Ok?
No es obligatorio el tema de las certificaciones. Ustedes van a ver en todo lado la ISO 20, la ISO 9001 de servicio de calidad de atención al cliente, que no sabemos por qué tienen algunos, ¿no? Por ejemplo, para mí, Tigo, que no sé por qué tiene la certificación esa. Entel, igual, no sé por qué tiene la certificación. Viva, no sé, pero tienen, ya. Y hay muchas empresas que tienen la certificación 9001 de calidad en la atención al cliente. ¿Quién te certifica eso? Innorca. Pero algunos contratan otras empresas de afuera también. ¿Sí? Una política brutal que sería en el Estado boliviano, a nivel del Estado boliviano, es que Innorca recibe una inversión fuerte para que crezca más en recursos, gente, capacitación, certificaciones internacionales, y se obligue a todas las empresas, instituciones del Estado que brindan servicios a que se certifiquen en atención al cliente, en seguridad de la información y en gestión de riesgos, mínimamente. Es lo que yo creo, debería pasar. Si pasaría eso, imagínense, todos nuestros servicios, desde las alcaldías, gobernaciones, todo, empezarían a garantizar mayor calidad. De hecho, en el exterior, en la mayoría de los países, las empresas públicas y servicios públicos deben tener esas certificaciones. En Chile tienen que tener. Si se aplazan, entonces ruedan cabezas. O sea, si no se certifican, si no cumplen, ruedan cabezas, directo, fuera. Inclusive algunas empresas corporativas, si alguna unidad o alguien no cumple o se aplaza o no entra, ¿a quién creen que sacan? Al gerente, pues, o al encargado fuera, o el gerente lo saca. ¿Sí? Entonces es un tema de cumplimiento también. No sé si se responde la Sí, pregunta. ingeniero. Y respecto a que Ignorca es una empresa estatal, ¿tenemos alguna otra empresa que sea, que cumpla las mismas funciones de Ignorca o prácticamente, como usted dijo, ¿no? Internacionales, empresas internacionales que respalden estas certificaciones? Yo conozco de empresas que son implementadores de sistemas de gestión de seguridad. Conozco personas, consultores, que trabajan como consultores en implementar sistemas de gestión de seguridad bajo la norma ISO 27001. De hecho, hay un libro que he encontrado de un profesional de Santa Cruz, un cambita. Está muy bueno su libro de buenas prácticas que lo encontré este fin de semana, lo voy a comprar en Amazon y voy a ver si puedo hablar con él para que nos dé permiso para compartir su libro. No sé, tal vez nos pueda vender mucho más barato y los que quieran se compran ese libro. Guía de buenas prácticas para implementar un sistema de gestión de seguridad de información bajo la ISO 27001. Entonces, conozco personas, conozco empresas que hacen esas certificaciones. Conozco empresas que le ayudan a otras empresas a implementar sistemas de ISO, no solamente en esto, sino en gestión de riesgos, para la ISO 9001, para gestión de atención al cliente, lo mismo, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, hay consultores más que empresas, hay consultores, pero también hay empresas que brindan ese apoyo, brindan ese servicio. De hecho, la empresa que estoy ahora gerentando también brinda ese servicio, ha brindado ese servicio en algún país, porque la empresa con la que trabajo ahora es una empresa que está en todo LATAM, ¿sí? Entonces se ha dado esos servicios también. De consultoría, somos especialistas en consultoría, especialmente en esta área. Ahora, a nivel de certificadoras en Bolivia, solamente conozco Innorca. No quiero pecar de ignorante o de impertinente para decirte si conozco o no que existe otra empresa en Bolivia que te dé esas certificaciones. Lo más seguro es que son empresas internacionales que tienen alguna representación en Bolivia, ¿sí? Eso pudieras encontrar empresas que representan a entidades certificadoras para Bolivia, ¿ok? Una de las empresas con más antigüedad, por ejemplo, para esto en Bolivia, y hay que decirlo, es la empresa Yanapti, que es de La Paz. Un profesional que se ha dedicado a esto desde hace muchos años, ¿ok? Y bueno, todos van hacia afuera, empresas certificadas de afuera, muy, muy grandes. ¿Ok?
¿Se respondió? Sí, Inge, muchas gracias. ¿Alguna duda más por acá? Bueno, vamos a ver a profundidad más adelante esto. La estructura de la ISO 27000 tiene que ver, 27002, tiene que ver con una forma de cumplimiento, es decir, esta ISO tiene una estructura de cumplimiento, te dice qué es lo que tienes que tener y qué es lo que no tienes que tener. Son buenas prácticas, ¿ok? Entonces aquí un poquito de la norma, qué es lo que deberíamos tener. Sí, eso para cultura general. Sin embargo, eh, todo esto, tanto la 27001 y la 27002, tienen un enfoque, ¿sí? El enfoque es la ISO 27005, la gestión de riesgos. No quiere decir que te certifiques en la 27005, pero tienes que tener ese enfoque. La ISO 27005 de gestión de riesgos de un sistema de gestión de seguridad de la información ha tenido muchas normativas por detrás y existen otras por detrás que son vigentes, por ejemplo la NIST. La NIST es el Instituto de Normalización el Instituto de Normalización, algo así, de Estados Unidos. La NIST es la más famosa. La NIST y la ISO. Entonces, la NIST también se basa en la ISO y muchas veces la ISO ha tenido que tomar cosas de la NIST, ¿sí? Que esas son las que conozco. Existen estas otras también, pero bueno. Pero yendo al punto de vista de la gestión de riesgos, aparte de la NIST y estas otras, está entonces la ISO 27005 y está la ISO 31000, que es la ISO de gestión de riesgos en general de una empresa. La ISO 27005 es la gestión de riesgos de seguridad, la gestión de riesgos de un sistema de gestión de seguridad solamente, ¿se entiende? Entonces, cuando no busquen ahí cuál es la ISO de riesgos, les va a aparecer la 31000 y sus anexos y sus derivados. Pero cuando estamos hablando de la gestión de riesgos del sistema de gestión de seguridad, entonces estamos hablando de la 27005. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es la gestión de riesgos? ¿Qué es el riesgo? ¿Se acuerdan? Hemos hablado del concepto de riesgos en un principio. ¿Por qué está conformado? Una fórmula que debe hacer que nosotros definamos. Le decimos cuantitativo, ¿sí? Al riesgo, porque son números. Debemos que definir un número y ese número va a estar en un umbral para poder entender mejor, ¿sí? Entonces, el proceso de toma de decisiones de un ambiente de incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre tiene que ver con el riesgo, ¿no? El riesgo es la probabilidad de que ocurra algo aprovechando una vulnerabilidad y genere un impacto en la organización. Ese impacto puede ser alto, medio, bajo, ¿no ve? Igual es un número, ¿sí? Entonces, esto quiero que tomen en cuenta. A ver, se puede definir la gestión del riesgo es eso, pero la gestión del riesgo como gestión, la gestión es el proceso, ¿sí? ¿Cómo gestionamos el riesgo? No solamente en la identificación del riesgo, sino cómo gestionamos el riesgo, cómo minimizamos el riesgo, cómo nos enfrentamos al riesgo, ¿sí? Entonces, debemos determinar qué se necesita proteger, a qué debemos darle seguridad. A ver, ¿quién me responde? Determinar qué se necesita proteger. ¿Qué vamos a proteger? ¿Qué debemos proteger? ¿Los activos de la empresa? Exacto, un activo de información, los activos de la empresa. Sabemos todos eso, ¿no ven? Ok, ¿de qué hay que protegerlo? ¿De qué debemos proteger eso? De incidentes de seguridad. Y un incidente de seguridad son de amenazas. Una amenaza de las amenazas que existen. ¿Sí? Una amenaza, un ciberataque, una filtración, phishing, un ransomware
y otros tipos de ataques, ¿no ve? Que está la amenaza ahí latente que quiere aprovechar una vulnerabilidad para generarte un impacto. ¿A dónde? A tus activos. Por tanto, ¿qué tengo que proteger? Mis activos. ¿De qué tengo que protegerlo? De las amenazas. ¿Cómo hacer eso? Garantizando la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. ¿Ahora sí se entiende? ¿Sí? Entonces, estas definiciones ya las hemos visto antes, ¿no? Que es una amenaza, un evento, suceso o una acción que tiene la intención de dañar. Eso es una amenaza. Una vulnerabilidad es la ausencia o una deficiencia o brecha de control de seguridad, ¿sí? Que aprovecha eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? La probabilidad es la potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse, o sea, la probabilidad de que ocurra la amenaza. Impacto, el resultado del incidente, el resultado del suceso que afecta a nuestros activos. Entonces, ¿habrá sido un impacto alto? ¿Qué impacto habrá tenido? Ya hemos hablado y hemos ejemplarizado del posible impacto que puede generar, por ejemplo, que se filtre la fórmula de la Coca-Cola. O que se caiga el servidor de Entel y que deje de dar servicios. ¿No ve? O que se filtre la información de la base de datos de un banco y sus cuentas y todo eso. Puede ocasionar hasta la quiebra de una organización. ¿Recuerdan, no? ¿Qué es el riesgo? Entonces, el potencial de que una amenaza dada explote tu vulnerabilidad de un activo o un grupo de activos de información, causando daño a la organización, o sea, generando un impacto. Se mide en términos de combinación de probabilidad de un evento y sus consecuencias, o sea, el impacto. Por tanto, el riesgo es la probabilidad de que ocurra esa amenaza, o sea, de que se aproveche esa vulnerabilidad, por multiplicado el impacto que va a generar en la organización. Debemos poder medir el impacto en ese activo de información. El impacto en un activo de información. A ver, ¿cuál sería el impacto de que... ¿Cuál sería el impacto de uno de los ejemplos que hemos dado? El servidor de correos electrónicos de una empresa que vende... De una empresa que fabrica zapatos, digamos. ¿Cuál será el impacto de que no haya ese servidor de correo electrónico? Versus, ¿cuál será el impacto de que, que se caiga el servicio de correo electrónico de un banco? Entonces es distinto. Entonces tenemos que medir. ¿Cómo vamos a medir? Eso es con fórmulas y vamos a saber cómo. No es la única forma. No es que les estoy dando la fórmula matemática exacta para poder encontrar. Algunos tienen alguna otra forma de calcular, no importa. Lo importante es que agarremos conciencia de que se va a medir un riesgo y vamos a tomar acción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el riesgo? Es la fórmula de la probabilidad por el impacto que va a generar sobre ese activo. ¿Ok? Sobre el activo de información. El activo de información, volviendo al ejemplo del medio ambiente. Mi data center es mi activo de información, el físico. ¿Qué pasa si le entra agua? ¿Por qué le entraría agua? Porque se ha inundado. Entonces, mi sistema de gestión de seguridad de información, mi sistema de gestión de seguridad no preveyó el ambiente. ¿No? ¿Se entiende? Una guía para la gestión de riesgos basado en la ISO 27001. Es un proceso. Es un proceso. ¿Qué actividades tenemos que establecimiento del contexto? Tenemos que saber dónde, quién, cómo, cuándo, ¿no? Tenemos que tener las consideraciones generales para hacer el levantamiento de información inicial. No podemos ver el riesgo si no tenemos el contexto. Establecer criterios básicos para la gestión del riesgo, establecer una organización para la operación. Inclusive los sistemas de gestión inclusive la ISO 31000 nos empuja
y la ISO 27000 también, nos empuja bajo este concepto de sistemas de gestión de riesgo de seguridad de la información, ¿no? Como van a ver acá, el SGR, SI, es una forma de decir que tienes que tener una forma de gestionar el riesgo. Pero al hacer el cumplimiento de la ISO 27001 y la 27002, ya estás gestionando el riesgo también, ¿sí? De forma implícita. Entonces, ¿cuál es el primer paso de la valoración del riesgo? ¿Cuál sería el segundo paso? Después del establecimiento del contexto viene la valoración del riesgo. ¿Cómo hacemos la valoración del riesgo? Es identificar el riesgo de cada activo de la información, de los activos que tenemos en la organización, ¿sí? Y esos activos tienen que ser identificados. Entonces, lo primero que se hace es identificar qué activos. Un relevamiento de un activo. Este celular es un activo. Digamos, este es un celular corporativo, es de la empresa. Se hace un relevamiento de este activo, pero además tenemos que saber este activo, tenemos que darle una valoración, y esa valoración se la hace en base a que si este activo está protegido por la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Vamos a ver eso enseguida, no se preocupen, quiero avanzar rápido. Una vez que hagamos la identificación de este activo, tenemos que identificar las amenazas y vulnerabilidades a este activo de información. ¿Ok? Entonces, tenemos que identificar esas amenazas. ¿Qué es una amenaza? Que algo se puede aprovechar de una vulnerabilidad. ¿Sí? Y obviamente eso nos va a generar impacto. Identificar los controles existentes. ¿Cuáles ya existen? ¿Qué controles ya existen para eso? Para este activo. Identificar las consecuencias de lo que puede pasar. Valorar esas consecuencias. Cuando hablamos de valorar esas consecuencias, estamos hablando de ponerle un número. Ahí entra el término impacto. El impacto es la valoración de las consecuencias de que ese activo haya sido afectado por una amenaza a través de una vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, la valoración es ponerle números. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. ¿Entendido? Determinar a nivel de estimación de riesgo. Evaluar el riesgo. Y la evaluación del riesgo es definir, básicamente, un número. Este activo de información, después de hacer todas esas revisiones, tiene una valoración de riesgo alto, medio, bajo, informe. Bueno, hay crítico, alto, medio, bajo o información. Sin embargo, eso depende de las organizaciones como quieran. Hay algunos que tienen muy alto, hay muy crítico, muy alto, alto, y le ponen una escala. Eso, como les digo, depende de lo que quieran, de los tipos de activos de información, depende de la organización. No, por ejemplo, eso pudiera existir en las empresas telefónicas o alguna organización en alguna empresa de esas características. Pero generalmente es crítico, alto, medio, bajo. ¿Sí? Pero algunos no le dicen bajo, le dicen informar que existe. ¿Ok? Entonces, más o menos es una guía de gestión de riesgos. No quiero entrar mucho en nosotros porque es parte de eso, acelerar el riesgo, comunicar el riesgo y monitorear y revisar el riesgo. Ahora, vamos a ir a un gráfico que nos va a estructurar todo esto, que nos va a mostrar un ciclo de estos pasos, de estos 16 pasos, ¿sí? Establecer el contexto, por ejemplo. Este va a ser nuestro ciclo. Todo lo que está en este gráfico está en lo que hemos visto hace un momento, ¿sí? Solamente que de una forma ordenada en función de un ciclo. Esto puede variar, más o menos pudiera variar, pero puede variar. Deme un segundito. De acuerdo, Manuel, manda esa cotización. Perdón, es que hay que presentar a un cliente algo. Ok, entonces, establecimiento del contexto. Este slide tiene que ver con establecimiento del contexto, pero quiero que tomen en cuenta todo el gráfico. Vamos a estudiar todo el gráfico. Esto es como un río, ¿sí? Donde el centro es lo principal y de ahí vamos a desplegar. ¿Ok? Los que están a los costados son consecuencias. Uno es comunicar el riesgo y otro es
supervisar y revisar el riesgo. O sea, son consecuencias, ¿de acuerdo? Pero lo principal está en el centro. ¿Qué es lo que debemos hacer para gestionar el riesgo de un sistema de gestión de seguridad? O dentro de un sistema de gestión de seguridad o de los activos de información. ¿Ok? Entonces, este esquema nos va a permitir entender todo lo que hemos visto anteriormente, paso a paso, por donde filtra todo. ¿Ok? Lo primero, el primer punto de gestionar el riesgo está en establecer el contexto, ¿se acuerdan? Establecer el contexto implica establecer los criterios necesarios y definir un alcance y los límites. Este activo de información tiene un alcance, tiene un límite. Tenemos que establecer eso para poder, en base a eso, gestionar su riesgo. ¿Ok? Yo puedo decir que mi alcance o mi límite es mi data center. Lo que pasa después del data center no lo voy a gestionar. Puede ser. Además, no sería parte de, ¿sí? Tiene que ser también coherente esto. Entonces, establecimiento del contexto tenemos que contener los criterios básicos que establecen el contexto para la gestión de riesgo, que esencialmente nos ayuda a definir el alcance y los límites. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos eso, vamos a hacer la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo, dentro de la evaluación del riesgo están estas actividades, ¿sí? Pero dentro de la evaluación del riesgo está la identificación del riesgo, la estimación del riesgo, que a su vez esos dos están dentro del contexto del análisis del riesgo. Cuando sales del análisis del riesgo, llegas a la evaluación del riesgo, ¿sí? Entonces, la evaluación del riesgo es identificación del riesgo, estimación del riesgo, evaluación del riesgo. Una vez que tienes la evaluación del riesgo, puedes informar, o sea, comunicación del riesgo. ¿A quién se comunica? A la alta gerencia específicamente, o a los que están en el sistema que dices, a esta persona tiene que estar escrito, tiene que haber una organización. No te sirve de nada informar esto tarde, no te sirve de nada informar esto a las personas que no son las encargadas, es decir, hay que informar a los que son los encargados, ¿sí? Volvemos nuevamente a este recuadro, ¿sí? Y vamos de la evaluación del riesgo en lo que pasa. Si decidimos que este activo de información está en riesgo, hacemos tratamiento del riesgo. Si este activo de información no está en riesgo, listo, volvemos al ciclo de Deming, de mejora continua. En algún momento vamos a volver a establecer el contexto. En algún momento vamos a volver a hacer todo esto, ¿ya? En el caso de los que sí tienen riesgo, el activo de información, el activo se ha identificado que tiene un riesgo. Entonces, al tener un riesgo, hacemos el tratamiento del riesgo. Ahí va la palabra gestión del riesgo, ¿sí? La gestión del riesgo es hacer el tratamiento del riesgo. ¿Qué hacemos con ese riesgo? Informamos que sí existe el confirmado riesgo y todo eso, informamos, o sea, comunicamos la gestión del riesgo, como dice acá en uno, a ver, ustedes verían, a ver, perdón, voy a ver desde el otro lado. Informan, sí, aquí. Bueno, ustedes me ven del otro lado. Se comunica el riesgo y además se manda a la revisión o supervisión del riesgo. ¿Qué quiere decir? Como esto tiene un riesgo alto, se despliegan actividades o acciones necesarias para minimizar el riesgo, para resolver esos, porque ese riesgo puede ser a través de una vulnerabilidad y debemos cerrar esa vulnerabilidad. No podemos dejarla así abierta, ¿no? Cuando es un riesgo alto. Entonces, o peor, cuando es un crítico hay que atenderlo de inmediato. Entonces, una vez que se establece eso, hay controles. Alguien tiene que controlar si se logró minimizar o quitar el riesgo. Y entonces, una vez que se hace eso, se establece el contexto y nuevamente se pasa todo eso y tiene que hacerse eso hasta que diga no hay riesgo. Una vez que no hay riesgo, listo, ahí terminó. ¿Sí? Pero el tratamiento del riesgo es cuando nos sale positivo, ¿no? Cuando dicen tienes positivo, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que gestionar tu problema. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Vamos a seguir y al final las preguntas. Seguimos. Una vez que se ha hecho el tratamiento del riesgo,
se consulta si el tratamiento del riesgo fue satisfactorio o no. ¿Sí? Entonces, si no fue satisfactorio, nuevamente fíjense que viene al tratamiento del riesgo. O inclusive puede venir a buscar el establecimiento del contexto para hacer una revisión nuevamente, hasta que vuelve acá y se dice, el tratamiento del riesgo fue satisfactorio, ahora sí. Entonces, al decir sí, entonces entramos aquí, aceptación del riesgo. ¿Qué decimos de la aceptación del riesgo? Puede haber dos situaciones, que el riesgo se ha minimizado, que de alto ha ido a bajo. O directamente nos encontramos un riesgo que es bajo, informado, y que nosotros aceptamos que tenemos ese riesgo. Podemos aceptar que existe un riesgo por distintas razones, porque la infraestructura tecnológica que nosotros tenemos no tenemos suficiente inversión para poder cubrir algunas cosas, y entonces decimos, sí, no podemos, entonces ni modo, aceptemos ese riesgo. Dependemos de un stakeholder, dependemos del sistema, por ejemplo, lo que está pasando hoy día y todo el mundo está sufriendo. El riesgo de no poder imprimir facturas electrónicas, porque muchas de las empresas han optado por recibir el servicio directo de impuestos nacionales. Te conectas al sistema de impuestos nacionales a través de su API, a través de un web service, consumes e imprimes. ¿Qué pasa si se cae el de impuestos nacionales? No puedes hacer nada, no puedes imprimir. Entonces, ¿qué pasa si una empresa me garantiza alta disponibilidad y me hace lo mismo de impuestos nacionales para que yo pueda emitir mis facturas? Que existen empresas que hacen eso, que han invertido un montón. Entonces, con impuestos nacionales no te cuesta dinero. Con este sí, pero ¿será que existe ese mismo riesgo? No, ¿verdad? Y hay empresas que prefieren pagar para que ese riesgo sea el mínimo. ¿No ven? Entonces, aceptamos un riesgo. Por eso se comunica el riesgo. ¿A quién se comunica el riesgo? A la alta dirección. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos al aceptar el riesgo. Es decir, tú informas y ya es decisión del gerente. Si el gerente quiere poner plata o no quiere poner plata para resolver. ¿Quiere poner gente o no quiere poner gente? En otras palabras, quiere asignar recursos. Cuando hablamos de un recurso, estamos hablando hasta de activos de información para eso. ¿Verdad? Estamos hablando hasta de activos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces este es el proceso de gestión del riesgo. ¿Cómo gestionamos el riesgo? A través de todo esto. Los siguientes slides lo que van a hacer es hablarme de identificación del riesgo, estimación del riesgo, evaluación del riesgo. Ya les he explicado esto, pero es para que ustedes profundicen más. ¿Qué pasó? Uno de los pasos es, después de esto es, por ejemplo, no sé por qué se aquí este slide, debe estar más antes. Identificación de los activos de información, primarios y de soporte. Es decir, ya hemos hablado de esto. ¿Qué es un activo de información? Un proceso de negocio es un activo de información. Una fórmula química, nuestro data center, nuestro software, nuestra base de datos, la ubicación donde estamos, la reputación de la empresa. O sea, cuando hablamos de reputación, por ejemplo, las personas son un activo. ¿Sí? Todo eso. Vamos a avanzar. Un momentito, a ver qué tengo, por qué estoy acá. Ok. Entonces, aquí tenemos la mirada completa del establecimiento del proceso de gestión de riesgo. Estoy volviendo al primer gráfico, ¿ok? Tenemos los pasos para o el proceso mismo de la gestión de riesgos que habla de identificación del riesgo. Muy bien. Para identificar el riesgo, ¿identificar el riesgo de qué? De un activo de información. ¿Sí? Un activo de información es todo esto. ¿Sí? Un software, un hardware, las personas, una base de datos, una comunicación, una fórmula. Este activo se identifica. ¿Cómo identificas? Es un relevamiento de información que un experto hace, donde identificas estos activos bajo este procedimiento. Por ejemplo, activo A1, A2, A3 se identifican a través de un proceso macro.
Apoyo en las tecnologías de la información y comunicación. Una empresa puede tener procesos macro que se identifican a través de su organización. En este proceso macro, que no es el único, porque hay varios, ¿no ve? Dentro de una organización, este es un macroproceso que nos permite tener subprocesos. Por ejemplo, infraestructuras, redes de comunicación, aplicaciones informáticas, instalaciones, talento humano. Y cada uno de esos despliega un tipo de activo. Sería hardware, redes, software o como quieras. Esto puedes establecerlo como quieras, ¿sí? Pero aquí, en este ejemplo, se dice hardware, redes, software, localidad, o sea, espacio físico, ¿dónde está? Personas. El nombre del activo, y ya se le va bautizando con los nombres, es decir, lo que ya se tiene para identificar. La descripción puntual del activo, no tenemos que es muy puntual. Sí, además, este es un documento técnico. Y por último, su ubicación. Listo. Ahí hemos identificado un activo. ¿De acuerdo? Avancemos. La valoración del activo. ¿Se acuerdan que les he dicho que tenemos que ponerle números a las cosas? Entonces, vamos a decirle, una valoración baja es 1, una valoración media es 2, una valoración alta es 3. Números, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es alto, por ejemplo, ahí tenemos algunos ejemplos. Ahora, ¿sobre qué? ¿Se acuerdan cuando hemos visto las dimensiones o la tríada de la seguridad? Confidencialidad, disponibilidad e integridad. Sobre cada uno de esos debemos saber cuál es la valoración de este activo, ¿sí? En confidencialidad, podemos decir la divulgación no autorizada de la información tiene un efecto crítico en la institución. Pongamos el ejemplo de la Coca-Cola. ¿Será crítico? ¿Qué es crítico? O sea, que vamos a morir. Se filtra la fórmula. Entonces puede que nos genere la muerte. ¿No? Puede ser. Estoy poniendo un ejemplo no tan real, pero para que se ubiquen, ¿sí? Entonces, un ejemplo de divulgación de información confidencial o sensible que puede hacer que haya un impacto muy duro en ese activo de información. Entonces, es alto. Entonces, dependiendo del activo de información, tú dices, confidencial, ¿qué grado en el criterio de confidencialidad hay? Lo mismo en disponibilidad. Lo mismo en integridad. Entonces, vas a tener confidencialidad 3, disponibilidad 3, integridad 3. O puedes tener confidencialidad 1, disponibilidad 2, integridad 3. O puedes tener confidencialidad 3, disponibilidad 2, integridad 1, dependiendo la valoración que se hace sobre ese activo. ¿Quién hace esa valoración? No vas a mandar al junior a hacer la valoración. Eso tiene que ser gente experta. Personas que tienen conocimiento de vida, de trabajo, de todo eso. ¿Ok? ¿Me están siguiendo, no? Vamos a llegar a la valoración de los activos. Y la valoración de los activos, a partir de identificación, cuando hablamos de valoración, ¿se acuerdan? Estamos hablando de darle un número. ¿Okay? Entonces, tiene esta fórmula. La valoración de un activo es confidencialidad, integridad, disponibilidad, dividido entre 3, la media. Entonces, eso nos va a sacar un número. Vamos al primer ejemplo. El activo 1, A1, que es controladora wireless puntos de acceso. Es un tipo de soporte físico y lógico. Sí, tiene físico y tiene lógico. ¿No ve? Un wireless tiene software para poder generar un Wi-Fi. ¿Sí? La ubicación en el centro de datos, digamos que está. Muy bien, entonces, este tenía un criterio 1 en confidencialidad, 1 en integridad y 2 en disponibilidad. ¿De acuerdo? Dividido entre 3, 1.33. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, así voy para cada activo de información, voy identificando todo esto. Para cada activo voy identificando. Hay empresas que tienen un montón de activos. Sí, esta es la parte dura, la parte donde hay que ir a hacer todo este trabajo. ¿Ok? Esto debería poder hacer el equipo interno de la organización, los que conocen la organización, no un tercero. Una vez que tenemos la valoración de los activos, podemos hacer la identificación de la amenaza de esos activos a nivel infraestructura, a nivel de su proceso, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo del análisis de riesgo
La identificación de amenazas en los subprocesos de infraestructura, estamos poniendo, por ejemplo, el activo A1, que es el mismo que hemos puesto hace rato, hay una amenaza que es a la controladora wireless de los puntos de acceso, existe una amenaza de intrusos en la red, indisponibilidad de los servicios. Esas son amenazas. ¿Ok? Entonces vamos identificando todas esas amenazas a cada tipo de activo de información. Por ejemplo, en el activo 4, que es un activo biométrico, ¿sí? Es físico. Entonces, una amenaza es el desarrollo de nuevas funcionalidades para la gestión de talento humano. ¿Qué quiere decir? Que talento humano o recursos humanos nos ha pedido que los dispositivos biométricos hagan algo más. Es una amenaza porque no vas a poderle darle disponibilidad o modificar eso. ¿Tienes contrato de soporte técnico para modificar lo que haces biométricamente? Digamos, puedes pasar de huella a rostro, no sé. Puede ser ese tipo de cosas también. Requerimientos internos, ¿los vas a poder cumplir? Por ejemplo, yendo al activo 5, cámaras de seguridad. El anterior ejemplo era para que vean que internamente puede ocurrir un evento de una solicitud que no necesariamente haya estado considerada, que puede generar un problema, un incidente. Ahora, vamos a las cámaras de seguridad, el activo 5. Una amenaza, obviamente, es el acceso de personas no deseables y o pérdidas de activos. ¿No ve? Acceso de personas a un ambiente y se puedan robar algo. Acceso de personas no deseables y o pérdidas de activos. Se ha repetido esto. Es lo mismo, por si acaso. Entonces, esa es una amenaza. Por eso aplicamos cámaras de seguridad para minimizar la amenaza. Pero estas cámaras de seguridad estarán bien puestas, estarán bien configuradas, estarán prendidas, tendrán su backup, su batería de backups para que funcione. Bueno, esas son las amenazas. Estamos identificando las amenazas sobre ese activo en función al grado de riesgo que hemos encontrado. ¿Eh? Digo, en función al valor del activo. Identificación de vulnerabilidades, entonces. Si nosotros buscamos en el activo 1, en el wireless, buscamos intrusos en la red, podemos encontrar una vulnerabilidad como esta. La actualización del firmware del equipo es antiguo, te dice. ¿Eso se acuerdan que les dije que las actualizaciones son una brecha de seguridad? Las vulnerabilidades se dan por brechas de seguridad, por mala configuración, por mal desarrollo el código fuente, o porque ha estado desarrollado mal un sistema, o por falta de actualizaciones. Entonces, en este caso, nos dice que hay una vulnerabilidad porque el firmware, que es el software que administra el dispositivo, es antiguo. Si es antiguo, entonces no tiene las actualizaciones que seguramente han ido cerrando muchas otras brechas de seguridad informática en este caso. ¿Se entiende? Entonces tenemos esa vulnerabilidad. Identificamos, a partir de esta amenaza, hemos identificado una vulnerabilidad. Seguimos. Una vez que tenemos identificada las amenazas y las vulnerabilidades, vamos a hacer la evaluación del riesgo. Juntamos el análisis de los riesgos y la evaluación del riesgo. ¿A qué nos vamos a dedicar? A hacer lo siguiente. Vamos a ver si existen controles sobre esas vulnerabilidades y esas amenazas que hemos encontrado. ¿Sí? Y a partir de eso vamos a generar un cuadro de evaluación del riesgo, donde vamos a ver un nivel de amenaza y un nivel de vulnerabilidad, que son los números que nos faltan. ¿Se acuerdan que hemos encontrado los números el valor del activo, la valoración del activo? ¿Se acuerdan cuando hemos hecho el CID? El CID es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ok, después de esto generamos la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo entonces es 1.67. Fíjense estos otros riesgos, 8, 1, 2.6, 2. Todo depende del tipo de activo de información. ¿Sí? Voy a avanzar un poquito más. Donde vamos a estimar ese riesgo, vamos a estimar el riesgo. Y la estimación del riesgo es a través de esta fórmula. ¿Sí? Ahora sí, queremos estimar el riesgo, queremos saber el nivel del riesgo.
Y en función al nivel de riesgo que hemos encontrado, nosotros vamos a hacer una fórmula. El nivel de riesgo es al valor del activo que hemos encontrado antes, por el nivel de amenaza, por el nivel de vulnerabilidad. Si ese número cae entre 1 y 3, el nivel es bajo. Si cae entre 4 y 8, el nivel es medio. Si cae entre 9 y 27, el riesgo es alto. Esto es un ejemplo, no quiere decir que sea así para todas las empresas. Todo el mundo puede usar sus números, ¿sí? Es un ejemplo. ¿De acuerdo? En función de eso, nosotros vamos a encontrar el nivel de riesgo. Aquí está, en este primer cuadro de arriba de la izquierda, está un cuadro que nos ayuda a darle una valoración: alto, medio, bajo. Bajo es 1, medio es 2, alto 3. Una valoración de la amenaza que tenemos, ¿sí? Y nosotros lo bautizamos. Este nivel de amenaza para mí es 3, punto. Así de sencillo. ¿Quién hace esa valoración? Gente experta, gente con conocimiento. ¿Ok? Abajo, el cuadro negro de abajo, donde dice ocurrencia de la vulnerabilidad o probabilidad de la ocurrencia de la vulnerabilidad, nosotros ponemos alto, medio, bajo, igual, de la misma forma, con criterios. Y una vez que establecemos esos números, los multiplicamos por el valor del activo que hemos encontrado hace rato. Y eso nos va a salir un número, y ese número va a entrar en algún nivel. Vamos hacia atrás. Digamos que el valor de este es 1.67. 1.67, ¿dónde entra? Acá. 1.67 entra en riesgo bajo. Y así. De esa forma se pone estratos del riesgo. ¿Ok? Sigamos. La evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo entonces es el nivel de riesgo a partir de la fórmula que hemos encontrado poniendo esos datos. Como ven, ya los cuadritos se han ido llenando. Y le ponemos un color, nivel de riesgo, verde, amarillo o rojo. Y este es el dashboard que nos dice cómo estamos realmente con nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, que nos muestra el nivel del riesgo de todos nuestros activos de la organización. El tratamiento de riesgos, como les dije al principio, la valoración, ¿qué debemos hacer? Reducción del riesgo, retención del riesgo, que no vaya creciendo, evitar el riesgo o la transferencia del riesgo. Eso es interesante, la transferencia del riesgo. Si yo como empresa petrolera me dedico al petróleo, ¿me voy a dedicar al petróleo o me voy a dedicar a desarrollar software, por ejemplo? Me dedico al petróleo, ¿no ven? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un grupo de personas desarrollando software? ¿Será que va a funcionar una fábrica de software dentro de mi empresa de petróleo? ¿Será un riesgo alto, medio, bajo? ¿Será que se va esta gente? ¿Será que la calidad? Entonces, tenemos que valorar eso. Entonces, en vez de generar riesgo ahí, yo prefiero transferir el riesgo a una empresa que me garantice esos servicios de forma adecuada en el tiempo, que es una empresa confiable, que sabemos que la empresa no va a fallar, y entonces transfiero el riesgo. ¿Ok? Es importante eso. Entonces, hay cosas que te pueden generar riesgo en tu organización y terciarizando o aplicando otras medidas, transfieres el riesgo a otro lado. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, este es un proceso interesante de tratamiento del riesgo que está ahí para los que quieran profundizar. Sería bueno que todos profundicen. Sé que muchos ni me están escuchando en estos momentos y están comiendo su sopa de maní. Pero, de todas formas, quisiera que ustedes profundicen todo esto. Esto es lo que hacemos día a día y afuera, por si acaso. Todos los días. Con las empresas importantes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se hace el tratamiento del riesgo con este flujo. Reducción, retención, evitación, o sea, evitar, y transferencia del riesgo. ¿Qué podemos hacer en el tratamiento del riesgo? La respuesta. Podemos reducir el riesgo, podemos retener el riesgo para que no crezca, podemos evitar el riesgo, o sea, eliminar el riesgo, podemos transferir el riesgo. ¿Ok?
En tratamiento de riesgo, cuando hacemos una valoración, podemos decir si hemos si hemos mitigado, si hemos evitado, si hemos transferido. Si tenemos un control y si eso ha funcionado y se ha vuelto bajo. Por tanto, el riesgo residual, o sea, lo que ha quedado de la gestión del riesgo, del tratamiento del riesgo, es aceptable. La idea es que lleguemos todos a aceptable. Porque después de la corrida puede haber algunos que sí todavía estén en algún nivel que no sea aceptable, puede ser medio o alto. Pero tal vez nosotros decidimos que los riesgos medios son aceptables, pero eso depende de la organización. ¿Ok? Por último, o casi por último, todo lo que hemos hecho ha sido informar. Debemos informar el riesgo. ¿A quién? A los órganos operativos. Y muchas veces, principalmente, el riesgo debe informarse a las gerencias, a la alta gerencia. Hay este riesgo. Existe por esto, esta es la valoración de cuánto es el riesgo, tanto, listo. Entonces los gerentes, los CEOs, los directores saben, te dan un número, ya saben ya saben estas prioridades. Y si no se acuerdan, ven su chanchullo y dicen, están complicados. Entonces ven y todo eso, y ellos toman decisiones, asignar nuevos recursos, ver qué van a hacer, o directamente esperar el impacto, esperar el golpe, ¿no? Pero se comunica, la responsabilidad del sistema, de los que gestionan el sistema, de los que gestionan el riesgo, es comunicar. Si no comunicas, no hay riesgo, por si acaso. Y por último, está la supervisión, ¿se acuerdan? La consecuencia es supervisión y revisión del riesgo. Al existir un riesgo y al hacer el tratamiento, tiene que haber alguien que supervise y todo eso. Eso tiene que estar establecido. Generalmente eso hacen los encargados de riesgos de cumplimiento. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué hemos hablado de riesgo tanto? ¿Por qué en estas diapositivas ustedes han visto que hay una secuencia? Porque de esa forma se gestiona el riesgo. Y en base a eso es donde la ISO 27001 y la 27002 nos dan prácticas o nos dan forma de garantizar o gestionar el riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para mañana? Para el día de mañana hay un documento. Voy a ir al... Hay un documento. A ver, ¿qué tenemos en el Classroom? En el Classroom tenemos estas mismas diapositivas, ¿sí? ¿Están viendo todos? Sí, ¿verdad? No. ¿Qué fue? No, y se lo dejo de compartir. Vamos a compartir. Ahí está. Voy a ver si sigue grabando. Sí, sigue grabando. Perfecto. Listo. Entonces, en Fundamentos de Seguridad de Sistemas tenemos estas diapositivas. Hay dos capítulos del libro base que hemos utilizado, ¿sí? El capítulo 1 de Fundamentos de Seguridad de Sistemas, que todos ustedes ya tienen que saber, han debido estudiar, ya han leído y todo eso, que de ahí vamos a tomar unas evaluaciones las próximas clases para puntos extras, ¿sí? También tenemos un capítulo 5 de ese libro que habla de la gestión de riesgos. Esto sigue en nuestra unidad 1, Fundamentos de Seguridad de Sistemas, ¿sí? El capítulo 5 habla de la gestión de riesgos, desde un punto de vista de la gestión de riesgos. Ahí van a encontrar mucha similitud con lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Para que revisen. Pero por último, yo quiero que ustedes salgan sabiendo, ¿no? Vamos a hacer una revisión de un documento que son 20 hojitas, chicos, 20 hojitas, para mañana. Para el empresario. ¿Qué quiere decir? Que es para que los empresarios entiendan, para la gente entienda, la organización entienda, ustedes entiendan. Más adelante esto les va a permitir a ustedes como macro ir a los controles más técnicos, más de informática, más de sistemas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, tienen que realizar un mapa mental de eso. Son 20 hojitas dentro, son 38, 40 creo, pero son 20 hojitas lo que tienen que hacer. No, o sea, yo sé que pueden hacer control C, control B, ¿de acuerdo? Pero les pido, por favor, un mapa mental es un mapa mental, no es un mapa conceptual lo que estoy pidiendo. Hay muchos que han tenido malas notas en algunos trabajos porque han hecho mapas conceptuales. Yo necesito un mapa mental, ¿sí? Ese mapa mental tiene que permitir que el cerebro de ustedes se acuerde de los conceptos o definiciones o de lo que es en sus propias palabras, no exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces quiero que revisen eso en base a lo que les he explicado hoy día. Con la explicación de hoy día, los que me han atendido, aunque comiendo su sopita me han debido atender, más el análisis de este documento que les estoy pidiendo para mañana,
ustedes ya van a poder tener lo que yo necesito que tengan. Gestión del riesgo. Y a partir de eso, implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información con la ISO 27001, apoyado con la ISO 27002. Y desde ahí se va a cambiar la perspectiva de cada uno de ustedes y les va a cambiar la vida, les aseguro. Listo, quedamos ahí. Sé que hay preguntas, mañana las preguntas, por favor, pero con este análisis que vamos a hacer. ¿Sí? Muchas gracias y eso es todo por hoy y como siempre nos vemos en la nube. Buenas tardes.